Querido Padre Dios, en esta hermosa hora, me acerco al trono de tu gracia para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro, Señor. Queremos estar en el punto de la oportunidad en esta hora, de que nuestros corazones puedan ser ministrados por el poder de tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea esa espada que traspase, Señor, nuestra alma, nuestros tuétanos, nuestras coyunturas. Que pueda, Señor, de los cielos hacer la obra que tiene que hacer, porque es tu palabra. Bendícenos, Señor, y que nuestros oídos estén atentos y estemos entendidos en ti, precioso Dios. Te adoramos y te glorificamos y ponemos, Señor, el cuerpo de Cristo en tus manos, la iglesia, en todo lugar, Señor, en todo el mundo. Padre, pedimos por nuestros hermanos, por los siervos y siervas, Señor, que predican tu palabra, que tú traigas convicción a sus corazones, Señor, y puedas quitar toda negligencia, toda indolencia, Señor, que haya en nuestros corazones, y podamos, Señor, hablar con temor y temblor, para que esas almas, Señor, no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Padre, ayúdanos a poder comprender cuál es la misión, Señor, nuestra en esta tierra, a la cual debemos de estar ligados a ti, a tu verdad, a esa verdad divina que es la que transforma por medio de tu Santo Espíritu. Padre, pongo en tus manos esta palabra, pongo mi vida en tus manos, para que seas tú fluyendo, mi Dios, y que verdaderamente almas vengan a los pies tuyos, porque eres tú el que ministra. No es ningún hombre, sino tú, precioso Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. La última vez hablamos en Efesios de que el apóstol Pablo nos manda a ser imitadores de Cristo. Y hablamos de que para poder ser imitadores, para poder obtener el carácter de Cristo en nosotros, necesitamos habitar en la casa de Dios. Y la casa de Dios no es más que estar en su presencia misma. Esta mañana oraba a mi Señor y le decía, Padre, como tú dijiste allí en tu palabra, aquella samaritana, que ya no se adoraría en un lugar, sino que tú ibas a estar en todo lugar. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, porque si hubiera un lugar específico para poderlo buscar, para poder ir, quizás no tendríamos la oportunidad, porque muchos no podemos viajar a otros lugares. Entonces nosotros no tendríamos esa oportunidad de salvación, más ahora, por medio del sacrificio de Jesús y por haberlo aceptado nosotros en nuestro corazón. Ahora nosotros podemos venir en todo tiempo y acercarnos a Él en todo lugar, porque dice que en todo lugar que invoquemos su nombre, Él allí va a estar. Entonces es necesario que nosotros hagamos de su palabra, de la comunión, de la relación, el hogar nuestro, para que podamos cada día parecernos a Él. Y hablamos de que parecernos a Él significa la santificación, significa apartarnos de aquella mala vida que nosotros llevábamos anteriormente, separarnos de todo eso y empezar a ser utensilios en las manos de Dios, ser útiles en las manos de Dios. Recuerden que en el templo habían utensilios y esos utensilios no se podían ocupar para cosas deshonrosas, sino que eran exclusivas del templo de Dios, porque habían sido santificadas, o sea, las santificaban con aceite. Hoy nosotros sabemos que nuestra santificación la hace el precioso Espíritu Santo en nuestras vidas. Él rocía su aceite sobre nosotros y ese aceite nos ayuda a que no nos involucremos con las cosas de afuera. Entonces, el hijo natural, dijimos la otra vez, es el que puede gozar de la bendición de Dios, es el que puede imitar y es aquel por el cual un día nuestro Señor Jesucristo, que creemos que no está muy lejos, Él vendrá y levantará su iglesia. Su iglesia tiene que estar preparada, su iglesia tiene que estar santificada. Y santificarse significa separado de la oscuridad, puestos en la luz. Dice que nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Andamos en la luz, pero ahora somos luz.
¿Y qué estamos reflejando nosotros en esa luz? Usted ya no debe reflejar enojo. O sea, sí podemos enojarnos porque ahí mismo Efesios capítulo 4 y su versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. O sea que usted podría molestarse o afectarse por algo, pero no debe de pecar con maldecir a la persona, no debe de pecar con guardar rencor en su corazón. No debemos permitir que eso invada nuestro corazón, porque entonces, ¿qué dice? Eso se convierte en algo terrible en nuestra vida. Entonces, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No le demos lugar al pecado por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros pensamientos. Entonces el Señor dice que tenemos que separarnos para Él, vivir vidas santas delante de Él. Pero ¿cómo voy a vivir yo esa vida si soy un ser humano que en mí hay habilidades que yo tengo que dejar? Por eso dice que yo tengo que vivir en el Espíritu para hacer que mi naturaleza vieja mengue y mi naturaleza nueva, la de luz, empiece a crecer. O sea que reducir a la impotencia lo que eran las tinieblas en mi vida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Seguimos allí en el 5, pero nos vamos a ir más adelante. Y dice en el 13, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, si nosotros dejamos de ser tinieblas y ahora somos luz, entonces la luz de Jesús está alumbrando en nosotros. Esa luz va a poner en evidencia aquellas áreas oscuras que todavía permanezcan en nosotros. Por eso dice que la palabra es nuestra lámpara. Es nuestro caminar, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es la lámpara que va a iluminar todo mi ser y donde haya una área oscura, Él la va a evidenciar y me la va a evidenciar a mí para que yo pueda ver que como ser humana también tengo áreas de las cuales necesito de que mi Dios pueda obrar en ella. ¿Y cómo va a obrar Dios en ella? Cada día sometiendo mi vida. ¿A qué? A su presencia. Dice que nosotros debemos ¿de qué? De presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No rasgándonos, sino que presentarnos en sacrificios porque la carne resiste. Las tinieblas resisten a la luz y cada día tenemos que someter eso a la luz. Entonces, ese es, ¿qué? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Meter nuestro cuerpo a la presencia de Dios. La carne no va a querer hacer esto, no va a querer hacer aquello. Pero aunque ella no quiera, yo voy a disciplinar mi vida, porque tengo que tener una vida disciplinada en el Señor para poder yo caminar y ser útil en la obra de Dios. Entonces dice, ¿qué es lo que va a evidenciar las obras de mi ser? La luz de su palabra, la luz de su Santo Espíritu, porque ahora el candelero está en mi corazón. Entonces Él va a hacer que yo vea mis faltas y yo en eso le voy a pedir a Él que me ayude a poder someterlas. Luego dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una sierva decía esta semana cuando estábamos leyendo esta palabra, ella decía, me recuerda cuando dice eso, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Me recordaba, decía ella, de la iglesia que habla Apocalipsis capítulo 3 y su versículo 1, la iglesia de Sardis, porque dice allí en el 2, en el 1 dice, en medio del 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ella decía, cuando está diciendo es porque muchas veces nosotros pensamos que estamos vivos, pero realmente el Espíritu Santo, su luz, su aceite, no está fluyendo en nosotros. Entonces tenemos una apariencia de vida,
pero en sí estamos muertos. Entonces tenemos que tener cuidado porque ahí mismo le hace la advertencia. Dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis parecía que estaba viva, y a veces nosotros aparentamos que estamos vivos, pero estamos tan lejos. Estamos tan apagados completamente en el espíritu y no nos hemos dado cuenta. Porque Dios dice, entonces debemos de ¿qué? De estar vigilantes. Porque Él puede venir como ladrón en la noche. Que me preparen las cosas que dice que están por morir. Tengo que, dice, afirmar las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, acuérdate de lo que has recibido y oído. Usted se recuerda de una parte de Hebreos donde dice que habiendo nosotros disfrutado del don del Espíritu Santo, ahora vayamos a ser descalificados. Recuerda, aquí en el 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si en un tiempo nosotros disfrutamos del Espíritu y creemos que estamos ahí, pero realmente ya nuestra vida ya no es la misma. ¿Por qué? Porque hemos dejado de estudiar la palabra, hemos dejado de tener comunión con Dios, pero pensamos que estamos vivos. Si la palabra de Dios no está en mi corazón, yo voy a morir. Si la lámpara de Dios no está en mi corazón, yo voy a morir. Si el aceite no fluye en mí, mi lámpara pronto se apagará. Entonces yo necesito mantenerme activo en la casa de Dios. Entonces no nos parezcamos a la iglesia de Sardis pensando que las obras que estamos haciendo nos están preparando para cuando Cristo venga y nos levante. Porque no es por obras, sino que es por el favor y la gracia inmerecida de nuestro Señor. Entonces dice ahí, despiértate. Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos habla de qué? Que necesitamos la sabiduría de Dios, no la del mundo, sino la del Espíritu Santo. En todo momento mi vida en esta tierra va a encontrar victoria a través de qué? De la presencia divina del Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo no debe de venir a mi vida como cuando nosotros vamos a un lado de vez en cuando y nos hospedamos en algún hotel de vez en cuando. El Espíritu Santo tiene que morar en mí. El Espíritu Santo ha hecho una obra cuando yo lo acepté, de separarme, pero ahora está en mí mantener la santificación. Y es a través de ¿qué? De la acción de mi vida, de accionar su palabra en mi vida, de vivir una vida accionada en Él, una vida práctica en Él, buscándole en todo momento. Entonces la lámpara del Espíritu Santo va a estar ardiendo dentro de mí. Usted sabe de que el bautismo es cuando el Espíritu Santo viene, lo toma y lo coloca en el cuerpo de Cristo. Es una sola vez en la vida. Ser colocados como parte del cuerpo de Cristo es el bautismo. Nos sumerge en el cuerpo para que seamos activos, pero ser llenos del Espíritu Santo nos corresponde. Nosotros buscando cada día su presencia, y tenemos que mantenernos llenos para poder nosotros pasar este
este mundo donde somos transitorios, pasarlos en victoria, porque vamos a estar sometidos a prueba, vamos a estar sometidos a aflicciones, vamos a estar sometidos a diferentes cosas que no son del agrado nuestro, porque Dios dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo ya vencí al mundo. Y nos ha dado a su Santo Espíritu para que podamos caminar en él. Y luego dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y podemos ver que los días, cada día, los podemos ver que no van en mejora para los hijos de Dios, porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser llevados al lugar especial. Pero en relación a todo lo que vemos naturalmente, no va de acorde a lo que nosotros esperamos. Entonces tenemos que aprovechar cada día, cada minuto, cada segundo. Yo he dicho que nosotros no debemos de depender del mañana, porque el mañana no existe para nosotros. En nuestra vida física no existe, porque no sabemos si vamos a llegar al mañana, si vamos a llegar al segundo de nuestra vida en este momento. Aún en un segundo pueden pasar tantas cosas. Entonces el mañana no debemos posponer. El mañana yo buscaré al Señor, mañana empezaré yo a tener una relación con Él. No, Dios nos habla hoy y nos dice, hoy es el tiempo. Por eso inicié orando, que nosotros tenemos que, por medio del Espíritu, saber cuál es el tiempo oportuno. No todos los días, no todo el tiempo es oportuno. Hay un día oportuno para la visitación de Dios. Entonces aprovechemos nosotros cada día, cada segundo, cada minuto de nuestra vida para mantener esa relación con Dios. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de Dios. No seamos insensatos, sino que seamos, ¿qué? Entendidos. Cuando nosotros nos dicen, no entiendes, ¿no estás entendiendo esto? Nos están diciendo palabras que no son agradables a nuestra vida, pero en Cristo nosotros podemos tener el entendimiento de su verdad. Esa es la iglesia verdadera de Cristo. Es la iglesia que camina en el poder de su Santo Espíritu. Yo quisiera avanzar, quisiera hablar más, porque yo quería entrar en detalle en lo que es el Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo, que no es el embriagarnos, porque el embriagarnos es otro tipo de situación. No confundir esto, el desorden, en la llenura del Espíritu de Dios. Porque dice que el vino lo que hace es que tomar control de nosotros. Aparentemente nosotros pensamos que tenemos control de las cosas, pero el vino, el licor, el embriagarse, porque a veces nos embriagamos porque nos gusta, quizás por la vida vieja, pero otras veces la gente se embriaga porque quisiera olvidar sus problemas, pero resulta que al otro día tiene mayores problemas porque se despierta con, como le dicen muchos, una resaca, que viene con dolor de cabeza, con náuseas, unos vomitan y los problemas están allí, no se movieron, pero el Espíritu Santo nos da otro sentido en la vida. El Espíritu Santo toma control de nosotros, mientras que el vino o el licor nos autocontrola. O sea que toma una fase de nuestro ser y toma ¿qué? Un autocontrol de nuestra vida, de nuestra sabiduría, de nuestro balance, de nuestro juicio. Cuando estamos embriagados ya no tenemos juicio. Hacemos cosas depravadas, decimos cosas incoherentes, pero el Espíritu Santo no hace esto. La llenura del Espíritu Santo no quiere decir que yo voy a estar fuera de control,
porque Él es un Dios de orden. Él va a controlar, me va a dar ¿qué? El dominio propio para poder controlarme en la ira, para poder controlarme ¿qué? En tantas cosas, que yo no haga disparates. El Espíritu Santo va a actuar en mi vida de manera sobrenatural y por eso yo necesito ser llena de Él. Mientras el licor controla mi sabiduría, mi balance, mis palabras, mis acciones. Puedo insultar a alguien y al rato tal vez ni me recuerdo. He escuchado de muchas reuniones donde el esposo termina teniendo relaciones con la amiga de la esposa porque la esposa se embriagó y en el momento se quedó bien dormida o viceversa. Entonces nosotros tenemos que tener control donde dice aquí, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, para tener vidas en victoria, vidas en el Espíritu, vidas en santidad. Lo necesitamos a Él día a día. Llenémonos de Él. Tenemos que llenarnos de Él porque Él actúa de manera sobrenatural. Y esto no se obtiene por entrenamiento, esto no se obtiene por razonamiento, esto no se obtiene por deseo y voluntad humana, sino Dios toma el control y orden de la vida entera del hombre, fluyendo en todas partes hacia este. O sea, el Espíritu Santo va a tomar control de mi vida en todas las partes de mi ser, va a fluir de forma ordenada a mi vida. Y no es porque yo quiera, sino que yo estoy viviendo una vida ¿qué? En el Espíritu. Y cuando yo vivo una vida en el Espíritu, dice, voy a empezar a hablar con los demás, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que va a resultar una alabanza en mi corazón, porque Él ya posesionó mi vida. Eso es no embriagarme con vino, sino ser llena del Espíritu Santo. Entonces mi corazón va a estar lleno de alabanza, de gozo, no importando la situación que viva, porque luego dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando el Espíritu Santo toma control de mi vida, va a llenar mi corazón de alabanza, de palabras con salmos, para con mi prójimo. Mi corazón se va a llenar de gozo. Y aunque esté pasando la peor situación, Él tiene el control. Y en el control yo le voy a decir, gracias Señor, gracias porque tú me mantienes. Y ahora puedo ser útil para tu obra. Ahora puedo sentir con tu corazón. Y ahora mi corazón se hace sensible. Y ahora yo siento amor por mi prójimo. Ahora mi corazón se compadece. Ahora mi corazón clama porque las almas sean salvadas. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, haznos entender esta palabra. Porque en medio de la vida que nosotros vivamos en tu Espíritu, vamos a poder, Señor, clamar con todo nuestro corazón por todas las almas de este mundo, Señor, sin contienda, sin ira, sin enojo, sin resentimiento, sin amargura, sino que nuestro corazón fluirá en tu Espíritu, Señor, y fluirá en el amor tuyo, mi Dios, para nuestro prójimo. Padre, yo te doy gracias por la palabra que tú nos das, porque esa palabra llena mi vida, Señor, y me da esperanza para que ese día que tú vengas, Señor, podamos irnos contigo, porque necesitamos estar separados de las tinieblas y habitar en la luz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.